vamos a hablar un poquito de visualización de datos. ¿Qué es la visualización exactamente? La visualización de datos es un tipo de diseño visual y se trata de que alguna representación visual representa a algo sobre los datos, sean datos numéricos, sean datos cualitativos, pero las visualizaciones de datos usan esas representaciones. También se pueden llamar métodos de codificación visuales. La codificación es un método que representa a los datos. También se pueden considerar como categorías visuales que representan a los datos. Aquí podemos ver en la pantalla algunos ejemplos: posición, longitud, ángulo, dirección, color. Son aspectos visuales o categorías visuales que podemos usar para categorizar los números o las categorías que ya existen en los datos. Aquí vemos un ejemplo publicado por ProPublica, donde en el lado izquierdo podemos ver los datos en una forma de hoja de cálculo, una forma que no han sido visualizados, y al lado derecho podemos ver una representación visual. Cada icono representa 10 elementos de los datos originales, por ejemplo, 10 proyectiles o 10 granadas que están explicados en los datos originales. Un mapa también es una visualización de datos porque está interpretando nuestro mundo físico tridimensional y la posición de cada elemento en el mapa es una representación visual del lugar donde existe eso en la realidad. Además, en este ejemplo sobre los hospitales tenemos, además de la posición geográfica, tenemos un método de codificación más, que es la codificación por color. Entre más saturado el color rojo en este ejemplo, más de los hospitales en esa región iban a estar llenos en esa época. Entonces un mapa casi siempre es una visualización de datos por la manera en que es hecho. En contraste, esto, a pesar de que es un dibujo que nos ayuda a entender la información, esto no es una visualización de datos, porque cada dibujo de cada hotel podría ser reemplazado por una fotografía de ese hotel y igual funcionaría, porque el tamaño del hotel o el número de luces que han sido dibujadas en las ventanas, eso no representa algo sobre los números que están escritos abajo, son como dos elementos separados. Esto se podría considerar una infografía, o sea, una combinación de elementos visuales y números, pero no necesariamente bajo mi definición es una visualización. Necesitaríamos que algo de los dibujos representara algo de los números para que fuera una visualización de datos. Que el número de luces correspondiera a cuántos cuartos fueron usados o que el tamaño del dibujo correspondiera a cuánto dinero fue gastado, algo así. Si el dibujo no corresponde o no representa a algo que está dentro de los datos, entonces es una ilustración y no una visualización de datos. Entonces, estas son ilustraciones que acompañan a los números, que acompañan al texto, pero no hay un método de codificación. Aquí hay otro ejemplo donde se han usado ilustraciones en el periodismo para acompañar al texto. No hay un método de codificación en estos dibujos, pero nos ayuda a entender la información. No es una visualización de datos, pero aún así les recomiendo usar la ilustración dentro de sus trabajos, es muy útil. Vamos a pensar sobre los diferentes métodos de codificación y cómo identificarlos. En este caso, vemos una foto donde tenemos cerveza que se puede comprar por $5 y dependiendo del juego al que fue la persona que puso esa foto en Twitter, se puede obtener una diferente cantidad de cerveza por esos mismos $5. Entonces, esto es un método de codificación. Pueden tratar de adivinar antes de que yo lo diga. Es un método de codificación por volumen, porque el volumen del líquido representa la cantidad de cerveza que se puede obtener por $5. Aquí vemos otro ejemplo que tiene varios métodos de codificación. Explica cuánto CO2 se ha usado o cuánto CO2 se ha emitido por diferentes países.
y podemos ver que tenemos categorías: bajo, muy bajo, medio, alto, muy alto. Esas categorías, cada una tiene un color. Entonces tenemos un método de codificación por color. También tenemos un método de codificación por posición, porque dependiendo de dónde está dibujada cada raya, eso representa las toneladas de CO2 emitidas por ese país. Entonces tenemos color y posición. Aquí tenemos otra visualización sobre la superficie forestal en Costa Rica y la superficie forestal en el mundo. Tenemos métodos de codificación por saturación del color, qué tan verde o qué tan gris es ese color. Representa el porcentaje de superficie forestal de cada círculo es un país. El tamaño del círculo también representa el tamaño de superficie forestal, entonces eso es codificación por área, porque el área de cada burbuja cambia correspondiente con la cobertura del bosque. Y la posición también se podría considerar un método de codificación en este gráfico, porque entre más cerca del centro está cada burbuja, más grande es la superficie forestal proporcionalmente del país que está siendo representado por esa burbuja. También tenemos otro método de codificación en un gráfico en el lado izquierdo, que es un gráfico lineal o un gráfico de barras, que es codificación por longitud. La longitud de cada barra representa la misma información, el porcentaje de cobertura del bosque de ese país. Entonces tenemos la misma información siendo visualizada con varios métodos de codificación, y eso nos ayuda a que diferentes personas lo entiendan mejor. Si no lo entienden con un método de codificación, lo pueden entender con otro y tenemos una visualización más completa. Entonces, para recordarles de la definición que yo uso cuando hablo de visualización de datos, en la visualización de datos fundamentalmente se trata de una representación visual, y que algo visual representa a los datos numéricos o cualitativos, que hay un método de codificación en ese dibujo que representa algo sobre los datos.